crimen del asesinato de José Luis Cabezas en Pinamar, un fotógrafo que había justamente tomado la primera imagen de Yabrán, un empresario en aquel entonces al que habían tildado como mafioso. Durante un verano José Luis Cabezas se camufló y logró justamente esa fotografía tan, pero tan importante. Meses más tarde fue asesinado en Pinamar, fue encontrado baleado por la espalda y luego incinerado, esposado en un descampado en esa localidad donde justamente estaba cubriendo la temporada de verano. Su asesinato fue un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de información. Hoy será recordado no solamente en la ciudad de Pinamar, sino también aquí en Buenos Aires y en distintas ciudades de nuestro país. Hablábamos con su hermana y esto nos decía. Mi nombre es Gladys Cabezas, yo soy la hermana de José Luis Cabezas, el fotógrafo asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997. Quiero que los jóvenes y sobre todo los periodistas que se están iniciando, que sepan quién fue José Luis Cabezas y que sepan que la libertad de prensa puede existir, que hay que luchar por eso. Esta es la última foto con vida de José Luis. Salía de la casa de Andreani para tomar su auto y llegar a su departamento donde esta gente, estos asesinos, lo capturaron. Fue hasta su casa y en la puerta lo secuestraron. En una cava lo esposaron, le pegaron, lo balearon, lo incineraron. Y un día lo mandaron a hacer un trabajo, a descubrir, a sacar una foto a un mafioso. Y ese mafioso no quería que le saquen una foto, entonces dijo que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza. Y de hecho, bueno, un año antes publicaron esa foto que sacó José Luis y al otro año lo mató con 2 tiros en la cabeza. Estábamos escuchando el partido Independiente, porque mi papá era muy fan de Independiente, como mi hermano y mi sobrina, y cortaron el partido y pasaron un flash informativo. Se encontró calcinado, muerto en una cava de Madariaga a un periodista de la revista Noticias. Mi mamá, doña Norma, me empezó a los gritos: es mi hijo, es mi hijo. Ah, le digo: mamá, ¿qué tiene que ver tu hijo si tu hijo está en Pinamar? ¿Qué tiene que ver? Nada que ver, Madariaga, no. Bueno, después cuando pasaron toda la información, dijeron José Luis Cabezas. Bueno, llegó un momento que teníamos los medios en las puertas, no entendíamos nada. Mi mamá, yo le decía: mira, lo van a velar a cajón cerrado, José Luis. ¿Cómo a cajón cerrado? Sí, mamá, porque lo único que hay es cenizas. ¿Cómo que hay ceniza? Sí, mamá, porque lo quemaron, porque lo esposaron, mamá, y porque lo quemaron en el coche. En el velatorio venía mucha gente que no conocíamos, muchos periodistas, muchos políticos que venían a averiguar qué había pasado. Y en la primer marcha, a la semana o al otro día, se hizo una marcha muy grande. Cuadras y cuadras de gente con el cartel de José Luis Cabezas. Gente con remera con la cara de mi hermano. Y yo, ¿quién era este hombre? ¿Qué pasó acá? Ahí empecé a tomar dimensión. Imagínate, primero era el cuidado de mi viejo, el cuidado de la familia, cuidarlo. Yo tenía hijos, tenía que proteger a mis hijos, tengo sobrinos, tenía que proteger tenía que proteger a toda una familia. Yo creo que ese día me despegué de mi hermano y me puse en la vereda del hombre, del fotógrafo que habían matado. Y ahí es donde pude transitar un camino. Porque si yo me hubiese pegado a que ese hombre es mi hermano, yo creo que nunca podía haber hecho nada. ¿Qué es lo que les pasó a mis viejos? Se murieron de tristeza. José Luis Cabezas era un papá, un hijo, un hermano, un fotógrafo que amaba su profesión con todas sus ganas. Nosotros la verdad que no teníamos ni idea de lo buen fotógrafo que era. Que era mi hermano, era el hijo de mis padres, o sea que cuando nos juntábamos vivíamos la familia, no hablábamos de trabajo. Nosotros conocimos las fotos de José Luis después que se murió, cuando yo no me acuerdo si al mes se hizo una marcha muy grande y después en el Teatro General San Martín pusieron la exposición de José Luis. Que lo extraño mucho, que mis
hizo mucha falta cuando mis viejos estuvieron mal. Porque era yo la que tenía que decir con la vida de mis viejos. Qué pasaba, qué no hacían, si había que internarlo o no había que internarlo. Y que me hizo mucha falta, y que me hace mucha falta. Y que me encantaría que hoy esté acá y conozca a su primer nieto, a Ryu, que es el hijo de Agustín. Bueno, pasaron 25 años y realmente es muy importante que siga con la vigencia, el reclamo, no solo de la familia, sino de todos, porque vos fíjate con lo que eran las primeras marchas, ¿no? Hace 24 años, al año siguiente, esa marcha en Pinamar fue realmente muy impresionante, con los gritos y esos carteles. No debe perderse el reclamo, porque es el reclamo en contra de la impunidad. Yabrán era muy poderoso, tenía prácticamente un ejército paralelo, un jefe de seguridad y ex efectivos de las fuerzas. Era un ejército y un nivel de impunidad capaz de pensar que podía hacer cualquier cosa. También mandar a apretar o a matar a alguien que él le sacó una foto que a él no le gustó. Entonces es un crimen que tiene que ver con eso, con decirle no a la impunidad de aquel que tiene mucho poder, mucho dinero y piensa que puede hacer lo que quiera, como en ese momento pensó Yabrán. Y de revisar la justicia, porque en el año 2000 condenaron a los 4 integrantes de Los Horneros, al jefe de seguridad de Yabrán y a otros 3 policías de Pinamar, pero perpetua le dieron, ¿no? Pero lamentablemente recobraron todos ellos prácticamente su libertad y ninguno de ellos cumplió lo que la justicia había establecido. Y en el caso de Yabrán, cuando lo fueron a buscar a una estancia donde él estaba en Entre Ríos porque lo habían acusado de ser el autor intelectual, se suicidó. También en medio de rumores para establecer si había sido él quien se había suicidado. ¿Te acordás, Dani? Porque estaba todo en tela de juicio. Exactamente, y había muchas dudas y mucha gente todavía piensa que en realidad no fue Yabrán el que se suicidó, pero bueno, es parte del mito. Pero vos fíjate, hay un dato que es muy importante, lo decía recién Romy. Hubo un juicio, hubo varios juicios, la mayoría se hicieron en Dolores porque la justicia federal que empezó a actuar, lo más cercano es tribunales de Dolores, y finalmente se llegó a una condena, pero hoy a 25 años no hay nadie detenido, ¿no? Algunos murieron en prisión, de los condenados, de los acusados, y otros recuperaron su libertad. No hay nadie en la cárcel hoy, entonces por eso queda esa sensación de impunidad. De condena, sí, de que hubo un castigo, sí, para aquellos responsables, pero que eso es incompleto, porque en definitiva esta familia nunca más recuperó a ese hermano, a ese hijo, a ese esposo, a ese buen fotógrafo que era José Luis Cabezas. En cambio, los condenados tuvieron otra suerte. Con el tiempo recuperaron sus vidas, en mayor o menor medida. No, este es el lugar donde apareció la cava, ¿no? Cuando vos vas por la ruta llegando a Pinamar, hay un cartel grande que dice a la laguna de los Horcones, es un camino de tierra. Bueno, ese es el camino que va a esa laguna y en la mitad del recorrido está esa cava donde hoy hay un santuario que recuerda a José Luis. Que había sido cavada un par de semanas antes, o sea, estaba todo fríamente calculado. Y yo te decía, Dani, que en el día de hoy se van a realizar varios homenajes en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos de nuestro país, pero uno, por supuesto, el más importante seguramente va a ser en la ciudad de Pinamar, y allí estamos con Miriam Astaita. Miriam, te escuchamos. Muy buenos días, Romina, Daniel. Y nosotros precisamente ya nos encontramos en Pinamar, donde a las 10 de la mañana va a ser el acto central aquí en el Monolito. Se espera obviamente que llegue Gladys, diferentes autoridades, el intendente de Pinamar, acompañado por muchas personas que se van a hacer presentes aquí, precisamente en este mismo lugar donde nosotros estamos ubicados. Gladys va a plantar un árbol, va a haber el descubrimiento de alguna placa, y aquí estamos viendo, ¿no?, las diferentes placas que se fueron colocando a través de los años en este monolito, en el ingreso a la localidad de Pinamar, hoy a 25 años de la muerte de José Luis Cabezas. Bueno, y ahí, por supuesto, el lugar también recuerda a otros homenajes y a otros aniversarios, ¿no? En cada aniversario se fue colocando o bien un monolito o se fueron plantando árboles. Algunos ya tienen muchos años y han crecido, y realmente está bueno detenerse, aunque sea, si vas a Pinamar, un segundo con la mirada en ese lugar, porque es un símbolo. Todo ese sector
del no a la impunidad que decíamos hace un ratito. Acá ya materializado en un lugar donde todo, digamos, ocurrió en La Cava y también en Pinamar, porque él estaba cubriendo la temporada junto al periodista Gabriel Michi, era el fotógrafo, Michi el periodista, cubrían la temporada para una revista, la temporada ahí en Pinamar. Sí, y lo decía recién Dani, la hermana de José Luis Cabezas, ¿no? Un poco hablándole a las generaciones más jóvenes, a los chicos, que claro, en aquella época, en el 90 y pico, 95, 96, 97, no había Google, que la única posibilidad de poder obtener una nota, una fotografía, era con el trabajo de los periodistas, de los fotógrafos, realizando guardias, y eso justamente fue lo que hicieron aquel verano, con el otro fotógrafo, Michi, que vos hablabas, y era lo que también había dicho Gladys Cabezas, ¿no? Que haberle sacado, como decía Jabran, una foto a él, era como haberle pegado un tiro, y era justamente después lo que terminó haciendo con José Luis Cabezas. Exactamente. Bueno, ahí está entonces el lugar donde en un ratito será escenario, ese sitio. Está la entrada de Pinamar, ahí sobre lo que es la avenida principal, que después cuando la recorres hasta el final llega al mar. Bueno, en un ratito va a estar el homenaje, Miriam, así que en un rato nos llamás cuando haya movimiento allí en la entrada de Pinamar. Día del Sol, ahí en la costa. Nos quedamos en Pinamar con